Y yo me siento muy agradecido porque he aprendido mucho. Sí, yo quisiera estar como las vacas. Sí, he aprendido mucho y pienso que ha sido muy, muy ilustrativo lo que ustedes nos han venido a compartir hoy, ¿verdad? No solo la Internet industrial, sino la agroindustrial y la inteligencia que se puede llevar a todo esto, ¿verdad? En cadenas de información y de actuación con el mundo tangible, el mundo físico. Sí. No sé si alguien va a enviarnos preguntas, yo puedo fabricar algunas ahora. Richard, decías que por ahora el IIT no genera, consorcio, no genera estándares propiamente, no es su misión, pero podría llegar a suceder. Dentro de esos muchísimos estándares de donde podríamos escoger, ¿hay alguna manera de propiciar que se escojan inteligentemente estos estándares o que se vea que hay oportunidades, por ejemplo, en lo que es comunicación muy próxima de bajo consumo de energía de los dispositivos, por ejemplo, Bluetooth, Low Energy, 4.2, cosas de ese estilo, Near Field Communication, estimular que se creen ciertos estándares que faltan ahora? We definitely will stimulate standardization. Let me talk a little bit more about the process of developing a testbed. So the first step is to develop a use case. A good use case would be better milk production from cows. Once we have a use case, then we can define a reference model. So how do the pieces fit together? What pieces do we need? We need cows, but we also need to monitor those cows, and we apparently need to hire a Dutch company to monitor the cows for us. All of the pieces that fit together. So part of the process of developing a reference model is look at the standards that exist and see which standards can we use that are actually implemented that will help us to build such a system. Then we build it. And when the partners build such a system, they learn which standards actually work, solve real problems that we have in building such a system, and they also learn which standards don't work or which standards are missing. So far, in the 2 test beds that are public, we find the standards that are most missing are semantic standards. So you mentioned communication standards, connecting systems. There are plenty of those. At the very lowest level, we have the NFC you mentioned, and Bluetooth, and USB, and Ethernet, and all these different standards. At the next level up, you have standards like with names like DDS, AMQP, MQTT, all kinds of names. At the next level up, you have other communication standards. There are plenty of standards in that space. In both of the public test beds that we are running, we find what's missing is how do we capture information about cows in a consistent way from one dairy farm to another? How do we capture information about growth rates from John Deere equipment to, I don't know, maybe there's a company that competes with John Deere. I can't believe it, but it's possible. Yeah. You're not supposed to mention names. There's one with very small with many legs. He's thinking about it. How do you capture information about jet engines so that you can use the information from General Electric jet engines, Pratt & Whitney jet engines, AVIC jet engines, Rolls-Royce jet engines, and so forth? That's what we find is missing. We take that information and we deliver it to standards organizations, and we say, look, we've developed that test bed. We learned that this is missing. This is something that you should focus on now, not because you think it's technically interesting, but because it will actually solve the problem of building these systems. So, yes, we have an impact on standards, but no, we don't develop standards. ¿No hay más preguntas? Sigo poniendo voz. Yo tengo una. Yo tengo una pregunta para Alex y para Ale.
y no la puse por escrito porque yo sufro esa enfermedad que tienen los médicos que nadie les entiende la letra. Buena excusa. Quedó obvio, ¿verdad? Para mí es muy obvio que la agricultura y la ganadería son actividades intensivas de información. Sin embargo, y sobre todo en Latinoamérica, el porcentaje muy grande de la gente que trabaja la tierra no fue ni a CMU ni a MIT. Es más, la mayoría con costo salieron del colegio. ¿Cómo podemos hacer para que, y la diferencia de productividad es enorme, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos hacer para que esta tecnología esté disponible para todos los agricultores? Sí, en el caso de la ganadería en Costa Rica tenemos una ventaja, y es que Dos Pinos maneja el 60-70% de la producción de leche, entonces yo no tengo competidores. Entonces yo soy totalmente abierto. Es más, el 30 llegan 100 productores de San Carlos a la finca. Claro. Y entonces ese es un ambiente muy particular de Costa Rica, en donde compartimos las mejores prácticas. Ahora, como decía la Migueleña, no es lo mismo verla venir, ¿verdad? Y si hay un aspecto de system maintenance, o sea, no solo del uso, sino del mantenimiento. De los dos problemas más críticos que hemos tenido nosotros es, una vez que lo implantamos, que se mantenga arriba el sistema. La calidad eléctrica del ICI es realmente una porquería. En el lugar donde se produce la más electricidad del país, que es en esa zona, y entonces el molino se me apaga a las 2 de la mañana porque el ICE tuvo un apagonazo y me metió ruido. De ahí hay ciertas cuestiones institucionales, claro. Al ICE nunca nadie le ha pedido que tenga calidad de electricidad hasta que vino Intel hace unos años y exigió, bueno, todavía en esos lugares. Entonces hay ciertas cosas, la disponibilidad de internet también es otro factor, pero sí va a haber una etapa de aprendizaje difícil, y en el camino muchos agricultores se van a quedar. No los volúmenes, que eso es otra cosa. La tecnología requiere de cierto volumen para justificar la inversión, y muchos agricultores van a dejar de ser agricultores. Sí, me gustaría añadir un par de comentarios respecto a la pregunta acerca creo que es una pregunta muy importante, porque tanto la operación de Alejandro como la operación de otros clientes depende muchísimo de que hayan personas calificadas ahí. Y a mí me gustaría volver a uno de los conceptos que mencioné al principio, que es el tema de sustentabilidad. Yo no quiero responder esta pregunta de cómo vamos a tener más operadores hoy, sino cómo esto se va a mantener por generaciones. Y yo creo que hay algunas acciones que podemos tomar más rápidamente, que tienen que ver con simplificar las tareas y hacer que la tecnología sea muy intuitiva, muy fácil de usar, que es un poco lo que vi en tu operación, que de alguna manera uno hay un interés y también hay una facilidad de operación. Eso me parece crítico. Y en el caso de equipamiento agrícola, yo creo que también va lo mismo, es un tema de simplificar, hacer que la persona pueda llegar aún sin entrenamiento a la máquina, y ya sea tenga una capacitación muy rápida con un video o alguna cosa, y ya puede operar la máquina por lo menos a un nivel básico. Así que yo creo que hay mucho que podemos hacer ahí. Después está todo el tema de capacitación de las personas, que no es solamente una tarea de los productores o de las fábricas o de los concesionarios. Yo creo que todos tenemos una labor que va más allá, también tiene que ver con escuelas y con la estructura de educación de un país. Creo que ahí esa pregunta se responde no solamente con los que tenemos aquí presentes, sino que todo el resto de los agentes en la sociedad. Y pasa por también motivar y tratar de causar el interés. No sé si ustedes han oído hablar de una iniciativa que se llama STEM, en inglés, que viene por motivar a estudiantes a
a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Bueno, eso yo creo que es algo que nosotros podemos hacer con nuestros hijos desde que tienen 6 años y de ahí para adelante. Y hacer eso mismo en las comunidades rurales. De manera que en las comunidades rurales nosotros tengamos futuras generaciones de personas que van a estar interesadas en estos temas relacionados con la tecnología que se usa en una lechería y relacionado también con maquinaria. Y por último hay un tema de, perfecto, motivamos a las futuras generaciones, llegaron a estudiar, están capacitados y la tecnología es simple de usar. Pero hay una palabra más que para mí es crítica, que es retención. ¿Cómo nos aseguramos de que esas personas tengan una calidad de vida integrados al negocio? De manera que quieran quedarse, que tengan tal vez una participación de las utilidades, que tengan un trabajo que sea sumamente motivante. Yo creo que ahí todos, especialmente cuando hablamos de las operaciones o de los trabajos en el campo, hay mucho que hacer todavía en retención, porque si ese funcionario se queda y hace su carrera, vamos a tener mucha mayor productividad, vamos a tener que entrenar a menos gente y vamos a tener un ecosistema social de trabajo rural que va a ser un éxito. Así que esos serían mis comentarios. I'll just add one thing to the second theme that Alex mentioned, and that is, in the first of the revolutions I mentioned, the Industrial Revolution, there was an enormous pushback, especially in the United Kingdom, by a group of people they were called Luddites, led by a man named Ludd, because they said, we're losing our jobs doing things by hand that are now done by machines. At the end of this change, the Industrial Revolution, there were far more jobs than there had been before, but the jobs changed. So actually, there has to be some government involvement in making sure that people are able to make that change, because there's a huge social disruption, and if we ignore it, we get Luddites again. Pues voy a hacer un par de comentarios. De las cosas impresionantes que uno lee, y a raíz de la pregunta de Roberto, India es un país enorme en población, muy grande territorialmente también, y tiene una gran cantidad de la población analfabeta, poco educada. Pero de las cosas más interesantes que están haciendo colegas nuestros y psicólogos y educadores es crear tecnología para gente analfabeta. Yo pienso que con la penetración que tenemos de estos aparatitos y cosas como las que hace Mozilla, por ejemplo, de hacer aparatitos muy potentes, muy baratos, ¿verdad? Ellos dicen, no lo vamos a vender en Norteamérica, ni en Europa Occidental, ni en Japón. Su estrategia de comercialización de los celulares es América del Sur, África y algunas partes de Asia, ¿verdad? Para llevarle el acceso a Internet vía los celulares. Yo pienso que allí, y en cierto sentido lo mencionó ahora Alejandro, ¿verdad? Vía estos aparatitos podemos crear tecnología que se conecte con otra tecnología tal vez de bajo costo, más micro, ¿verdad? Y que creo que es un poco parte del movimiento de makers que hoy Betsy Bourne en la tarde nos va a hablar un poco, ¿verdad? El estímulo de la creatividad para los ingenieros que están creando tecnología apropiada y asimilable por personas tal vez con poca educación. Pero más trascendente de ello, pienso yo, es que nuestro modelo de educación tiene que cambiar, ¿verdad? Y es cómo lograr que el aprendizaje sea pertinente, o sea, que sea relevante para el individuo. Y parte del chiste ahí es, una vez que la persona sienta que este poquito que está aprendiendo de matemática le ayuda a analizar los datos de productividad o le permite aprovechar la tecnología mejor para mejorar su productividad y su calidad de vida y demás, eso va a cambiar. Tenemos un gran problema de intermediación educativa, ¿verdad?, con maestros y profesores que no entienden estas cosas. Entonces, STEM está muy bien, pero no solamente hay que hacer la atracción de los jovencitos, sino que hacer una reingeniería cerebral de los educadores. Me incluyo. Sí. Ahí tienes preguntas, Valor. Sí, aquí tengo unas preguntas. ¿Vos querés hacerla en vivo, vale? Bueno, aquí tengo una. A esta distancia sin anteojos.
En un ambiente donde estas iniciativas parecen provenir de gigantes industriales, ¿cómo y dónde ingresan las pequeñas iniciativas, las pequeñas empresas como RTI? ¿Qué papel tienen estas pequeñas empresas? Sí, bueno, en el caso nuestro, la empresa holandesa es micro, bien pequeña. Se llama Agis Automaticering. Era de un tipo, es de un tipo que fue a visitar a un amigo en Wisconsin que acaba de comprar una lechería. ¿Qué necesitas? Y el tipo le escribió todo lo que necesita. A los 2 años llegó con los aretes, y lo montó, y tiene, es decir, hay empresas grandes en donde la flexibilidad que tiene la empresa privada, la empresa pequeña, es mucho mayor, y puede llegar y cambiar y adaptarse a las necesidades del mercado mucho más que John Deere. Para hacer algo en John Deere, porque John Deere tiene un legacy, tiene no sé cuántos millones de tractores por todo el mundo, y hacer un cambio que vaya a afectar es difícil. Entonces yo creo que hay campo para los dos, para la gran corporación como para el entrepreneur que está en el garaje. Quiero comenzar un comentario. No, respecto a RTI, no recuerdo cuántos años atrás, pero me acuerdo yo haber programado código y estándares de comunicación entre controladores para prototipos de robots agrícolas usando DDS y las herramientas de RTI. Así que de mi parte es un ecosistema de herramientas, y así como hay grandes empresas que pueden tener una fortaleza de comercialización, la innovación de tecnología emerge, como tú lo habías dicho, de empresas más pequeñas. Así que yo creo que todos tenemos un rol, claramente. Since I'm the one that mentioned RTI first, I will just say, I often hear from small companies, how can we have an impact on the world? Well, all I can say is John Deere was once a small company. Microsoft was once a small company. Even the calculating, tabulating, and recording company was once a small company. That's now called IBM. So small companies can have an impact. Small companies can move faster, as Alejandro says, and small companies can innovate in ways that it's harder for big companies to do. My example of RTI was specifically because they are a very small company that is having an impact with very large companies like Duke Energy, like John Deere, and so forth. Muchas gracias. Aquí hay 2 preguntas para Alejandro y se traslapan un poquito, entonces las voy a leer las 2. Comienza una, dice: las vacas son mucho más productivas por el uso de esta tecnología. 1. ¿Son más caras las vacas suyas que otras? 2. ¿Pueden aprovechar este conocimiento otros productores? Sí, parcialmente lo contestaste. ¿Qué tan alta es la inversión en este sistema de producción versus otros regulares? Y la otra pregunta dice: si bien creo que está muy entretenido en esta actividad, supongo que en adición está ahí porque esto debe ser un negocio rentable. Si bien con el uso de tecnologías ha aumentado considerablemente la producción, superando los promedios nacionales, entendería que se han debido hacer inversiones importantes en tecnología y en otras áreas necesarias para lograr estos resultados. ¿Se justifican estas inversiones en términos de rentabilidad comparado con las formas tradicionales de producción? Sí, tiene toda la razón que preguntó. Sí es rentable. Y vamos de acuerdo al plan. Empezamos hace 2 años y en octubre estamos en break-even. La inversión es significativa, no solo en tecnología, sino en infraestructura, en siglos, etcétera, y con las tasas de interés que hay en este país no se puede hacer y no da el negocio. Es decir, la intermediación financiera, y aquí es editorial, pero bueno, estoy acostumbrado a veces a meter opinión, el margen de intermediación financiera en este país es extremo. Es decir, al 10.75, que fue lo que me ofreció el Banco Nacional en Tilarán, es imposible. No hay negocios que den. No hay por qué los agricultores y los ganaderos tenemos que pagar con apps.
Sí, yo estoy de acuerdo que se financie los estudios, pero ¿por qué tienen que ser los que piden prestado los que tienen que pagar? O sea, las distorsiones que tiene la banca es enorme. Nosotros tuvimos acceso a recursos de financiamiento en el extranjero y por eso se pudo hacer. El modelo no se puede cambiar. Tenemos niveles de productividad, pero sí es alta e intensivo en capital. Y los modelos tradicionales son rentables en el tanto no se incluya el costo de la tierra. Una vez el de Vara Blanca se da cuenta que la tierra vale $100 el metro cuadrado, hace los números y vende la tierra y corta cupones, porque cuando se mete el costo de la tierra en la meseta central ya deja de ser rentable ahí. Pero una de las cosas, invité a Alfredo Bolio a que fuera a ver, a decirle que mira, esto no se puede hacer en este país al 10.75. Y 10.75 cuando las tasas de interés en todo el mundo están por los suelos. Entonces es totalmente válida Solo un breve comentario. Yo creo que aquí Alejandro ha descrito una de las consideraciones más importantes para cualquier tipo de innovación, que en el fondo es entender realmente el modelo financiero, o sea, el modelo de negocios del cliente, y si compañías como la John Deere y cualquier otra quiere ofrecer una innovación o una tecnología, tenemos que entender justamente tu estructura de renta, de costos, incluyendo los costos financieros, y poder probar. Y para poder venderte algo tendríamos que demostrarte, mira, así nosotros entendemos tu negocio y este es el beneficio de rentabilidad que te va a dar. Sin eso, la innovación se transforma solamente en investigación, solamente en tecnología muy interesante, pero para realmente quien la compre hay que demostrar ese caso de negocio. Ahí se transforma en innovación. Alejandro, ¿querés decirle algo, digamos? Alejandro León. No le escribí, disculpa. Era una consulta pequeña sobre grandes productores versus pequeños productores y si había una posibilidad, un escenario de pequeños productores asociados que puedan seguir adelante, que era un poco el asunto, porque vos hablaste mucho, posiblemente vacas no, yo no puedo tener una vaca y ser eficiente, pero podría tener otras cosas. Entonces, si había toda una tecnología, especialmente pensando en las ciudades y en el movimiento hacia pequeños productores y a producir cosas específicas. Hay un mínimo, es decir, si una vaca no, yo creo que en el país 50 es el mínimo, 50 en lactación es como lo mínimo. Para nosotros el break-even es 80, pero sí puede haber en las ciudades y etcétera, no desde el punto de vista financiero, pero sí desde otras consideraciones donde la gente esté sembrando hidropónico para las lechugas que se quiere comer, pero desde el punto de vista negocio hay un mínimo y los países pequeños tenemos esa limitante, y es que aquí todo lo vemos más chiquito y las posibilidades de crecer son mucho menores porque los mercados son menores. Y hay una para Richard. ¿Cómo es el inicio de las industrias? ¿Cómo son las tradicionales en Costa Rica para acortar el camino y beneficiarse del Internet de las cosas? Tips para comenzar. Y bueno, después hay otra pregunta. Okay. I think you've actually already heard the answer. If a dairy farmer sees the difference, even with a huge break-even of 80 cows, I don't know what the average dairy farm is in Costa Rica, but it's probably less. It's smaller than that. Yeah. But still, I mean, you can see that with the well-defined problem and with solutions that are available on the market, you can be a consumer of this technology today
But I wanted to say, more importantly, that there is sufficient expertise in the country, I've been coming here for more than 20 years, that you can try something yourself. You can create something at very low cost. This is what this revolution is about. It's called the maker revolution in the US. And that is, the sensors cost almost nothing. I don't know what these... $200. Your sensors cost $200 US. But you get full support forever. Right. So you have $200 sensors, and that's a fairly complicated sensor, right? It has accelerometers and it has temperature sensors and so forth. The actuators don't cost much. So robots used to cost in the millions of dollars. They now cost in the hundreds of dollars. And yes, everyone has this supercomputer in their pockets. The statistic I just read is that most of these computers, and that's what this is, a computer that happens to have a telephone connection, has more computing power than all of the computers put together at MIT in 1980, which is probably true. And you can use that for a front end. You can use it, the screen as the control, the user interface, for something today that you don't have. I mean, you don't have to build. You can use a web front end. You can use a web front end. Putting something together yourself is not nearly as complicated as it was, and you have expertise in the country to do that. So I would say the way to start, which was the original question, is to find the problem. Find out whether someone already has a solution. That's not hard anymore. You just go to the web. Anybody from Microsoft here? No? Okay, so you go to Google. And you search for whether someone already has a solution. And if there isn't one, build it. It's not complicated anymore. All of the pieces are available open source on the web. Almost all of the things we've been talking about today, other than this Dutch system, are available on the web for free. You can get cloud computing solutions on the web for free today. The DDS has been mentioned several times. There's an open source implementation on the web available for free today. Hadoop, the big data analytics package, is on the web available today for free. Anybody can use it. And the initial cost of using a cloud solution, if you need the compute power, has plummeted. It costs nothing. For less than $10 US, you can start using compute power on the web, IBM web, or the Amazon web, or the Microsoft web cloud, anywhere in the world. And the question of where is the computational power doesn't mean anything anymore. Who cares? Alejandro mentioned that all of this data is on the cloud. Do you know where that cloud is? No, and you don't care. Where? No, ni importa. No le importa. Exactly. Who cares? So the technology is there, the sensors are there, the actuators are there, the cloud computing makes it possible to get compute power anywhere you want. Do it yourself. Don't wait for somebody else to do it. Question number 2. Me gustaría ofrecer una opinión distinta. Porque resulta que, Richard, estoy de acuerdo con que uno puede comenzar así. Pero Alejandro no quiere dedicarse a gerenciar tecnología. Los pequeños productores no quieren dedicarse a gerenciar toda esta tecnología, cómo hacer que funcionen juntas, cómo hacer que se conecten unos con otros. Yo creo que uno inicialmente tiene todo el interés y la curiosidad y para probar algunas cosas y darse cuenta del valor. Pero después yo me quiero transformar en un en un administrador de sistemas de información o de tecnología, y yo creo que la respuesta es no. Yo quiero hacer mi trabajo, quiero producir, quiero trabajar en eso. Y es por eso que yo creo que la segunda parte de tu respuesta es cuáles son las organizaciones o los grupos que me pueden ayudar a integrar las diferentes tecnologías de una manera sustentable. ¿Ya? Un ejemplo que para mí es bien cercano, por ejemplo, son nuestros amigos de Mata, que para clientes de construcción y agrícola integran varias tecnologías en una solución integrada.
Y así como ellos, también existen otras organizaciones para la parte de medicina, para la parte de tecnologías de fotografía, para la parte de tecnologías que son más urbanas. Yo creo que, para empezar, está bien lo que tú estás diciendo, pero para que sea sustentable el negocio, yo creo que vamos a tener socios, los productores van a tener socios que les van a ayudar y van a tener las capacidades de integrar esas soluciones y mantenerlas a lo largo del tiempo. I'm going to redirect, however. This company in Holland whose product you use, I'm willing to bet they started out as dairy farmers. They're They were dairy farmers. They wanted to solve a problem. They solved it for themselves, and then they realized it's something that they could sell worldwide. And it didn't matter where their customers were. Their customers could be anywhere in the world and use their solution. I understand that you often want to find partners that solve the problem for you, and I agree it's difficult. Not everyone wants to be a technology company, but don't forget the opportunity is there to do so, or to partner with someone who can help you do so. And I suspect that's exactly how they started this Dutch company. It's for themselves, and then they realized there was an opportunity they could spread worldwide. So we agree to disagree. Except that I'm not. Ahora, yo nada más quiero conceptualmente mencionar esto del entender de los chunchis. En estos momentos estamos de chunchi a ser humano. Pero el ser humano todavía a veces va y habla con el chunchi. Ese es el caso nuestro. Nos falta, y creo que es el siguiente paso, es donde el chunche hable con otro chunche y se pongan de acuerdo. Y entonces ahí va. Es decir, que la vaca que tiene el chip y la vaca que se enferma habla con el portón, que se abre dependiendo y la agarra, la manda para un lado para que la palpen aquí, o la manda para un lado para que le hagan otra cosa, y entonces hay un chunche hablando con otro chunche. Y ese es el siguiente paso, y entonces ahí la adopción todavía va a ser más exponencial. Machine to machine. Pues de hecho ese es el negocio de AT&T. Machine to Machine Platform. Sí. Entonces, muy breve, por favor, la última. Hay ejemplos de aplicación en el negocio de distribución de productos a puntos de venta, point of sale. Distribution to points of sale, distribution of stuff to points of sale. Sí, yo tal vez puedo ayudar a responder la pregunta. O sea, el manejo de flotillas de vehículos es una de las aplicaciones que ya tenemos en Costa Rica y desde hace varios años. Y recuerdo que don Mario Cantillo, que en paz descanse, en el año 2000 soñaba con la integración de las flotillas logísticas de este país, tanto a los puntos de venta como a los puntos de acopio, de distribución, los puertos y demás. Y eso está cerquita de que lo podamos integrar. Yo pienso que hay un tema ahí de voluntad política, de liderazgo empresarial, y el know-how tecnológico y científico para hacerlo en Costa Rica sí lo hay en esto. Y el manejo de perecederos también, ¿verdad? Todo lo que es fruta, vegetales. Actually related to both of these is a huge project in the United States, paid for by the United States federal government. I can't think of the name at the moment, but in the U.S., 1/3 of all perishable food perishes en route. I mean, think about this. 1/3 of all perishable food, strawberries, grapes, meat, and so forth, is wasted in the distribution network or in the refrigerators or at the farms or anywhere. And the reason for that is that there isn't a very good integration between the enormous amount of information that John Deere tractors give you about what is being grown and what to expect over the next year in growth. And you have also enormous information that comes from the point-of-sale solutions in the supermarkets, and you have enormous information about what the supermarkets buy from the wholesale distributors. And there's no integration across that entire supply chain. And there is an opportunity to integrate across that supply chain to use the information that, as you say, is already being collected from point-of-sale systems. So, I mean, there are commercial point-of-sale solutions from IBM, I know, is one, from SAP is another, that can tell you what you'll probably be selling next year
based on what has been bought for the last 20 years, and seasonal changes, and changes in technology or changes in product and so forth. Integrating that across the supply chain all the way back to the farms is going to be, I hope, an enormous savings in the loss of perishable food. And that project is called SAFTI, S-A-F-T-I, and the grand challenge is supposed to start this year. Bueno, muchísimas gracias a nuestros conferencistas, a Darren también, y muchas gracias por el patrocinio. Entiendo que nos van a dar de comer ahora.